Continuamos nuestro camino en Movistar Plus, en Miradas Viajeras Magazine. Vamos a por el cuarto relato de esta historia que os estamos contando a casi 48 horas del comienzo de Fitur, de la feria de turismo más importante del mundo. Y lo digo bien alto y bien claro, la feria de turismo más importante del mundo. Fíjate, este año 9 pabellones y ese 12º en el que se le ha denominado el pabellón del conocimiento, donde toda la tecnología y la innovación de la que venimos hablando durante todo este año pasado se va a congregar para dar respuestas a la gestión de destinos. Ese será en el pabellón 12, pero es que además durante esos 69.000 metros cuadrados que tiene la feria vais a poder encontrar más de 11.000 expositores que representan a los 5 continentes, a ese universo de viajes y de turismo que el sábado y el domingo más de 100.000 personas, más de 100.000 viajeros podrán descubrir aquí en IFEMA, en el corazón de Madrid. Acuérdate, miércoles, jueves y viernes serán los días profesionales. El año pasado acudieron 155.000 personas. Este año se espera batir el récord. Por lo tanto, 255.000 personas fueron las que en la edición pasada, en la 45, estuvieron y visitaron Fitur. En esta, en la 46, son 156 países los que están representados, 10 áreas temáticas y una edición que va a batir todos los récords. Como también lo va a hacer estas conversaciones Fitur 2026. Ya sabes, es la 6ª edición de este formato, la 6ª edición en la que entrevistamos a los grandes líderes del sector turístico, aquellas personas que representan la esencia de nuestra gran industria, la industria más importante que existe en nuestro país, que genera un 14% del PIB directo y un 19% del PIB indirecto, que da empleo a más de 3 millones de personas y que además prevé que en el año 2030, 9 de cada 10 empleos que se generen de nueva creación serán o tendrán relación con el sector turístico. Con estos mimbres afrontamos una nueva edición de Fitur en la que, como país líder en el sector turístico, tenemos, sin embargo, que afrontar muchísimos retos. Tenemos que hablar de muchas cuestiones que todavía están por solucionar. Y fundamentalmente, como país líder, siempre lo digo, no podemos mirar atrás. Siempre debemos de mirar adelante con la fortaleza, primero, de exportar conocimiento, pero con la seguridad de afrontar los retos de una manera directa, de frente, para poder seguir evolucionando, creando y aportando soluciones a un sector que sigue creciendo y que en estas conversaciones Fitur va a seguir abordando los temas más importantes de nuestra industria. Unas conversaciones Fitur que este año tiene un formato de mesas de debate y que hasta 7 de ellas van a congregar a más de 30 líderes del sector turístico que nos van a hablar de diferentes temas. Ya sabes, vamos a hablar de innovación, vamos a hablar de tecnología, vamos a hablar del mundo rural y del mundo más. Vamos a hablar de accesibilidad, vamos a hablar de naturaleza, vamos a hablar de clubes de producto, de gastronomía. Vamos a hablar también de los grandes destinos y del turismo deportivo, del turismo cinematográfico, del turismo religioso. Es decir, vamos a abordar de cara a algunos de los subsectores más importantes que tienen una gran presencia en Fitur y cuyos líderes nos van a aportar una visión diferente. Vamos a hablar de los retos a los que se enfrentan y cómo están construyendo y fundamentalmente lo que van a traer a esta 46 edición de la feria de turismo más importante del mundo, de Fitur. Comenzamos esta 4ª mesa de debate aquí en Movistar Plus y en Miradas Viajeras Magazine, para esos más de 2.100.000 telespectadores que cada fin de semana nos ven, nos seguís y habéis hecho que este programa se convierta en el más importante del sector turístico en España. Comenzamos. Como te decía, comenzamos este relato, este 4º capítulo de la historia que te estamos contando y lo vamos a hacer poniendo el foco en el turismo accesible. Tengo otros 4 grandes líderes del sector turístico que me acompañan en esta 4ª mesa de debate, en estas conversaciones Fitur 2026, que nos van a acercar un poquito más a las nuevas tendencias, a los retos
a nuevas experiencias que queremos contarte y que son muy importantes en la evolución del sector turístico, porque ya sabes, y te lo hemos contado muchas veces aquí en este programa, que el turismo es un derecho de todos y por lo tanto tenemos que trabajar para que así sea. Y aunque queda mucho por hacer, se han dado pasos hacia adelante muy importantes que queremos contarte precisamente con 4 personas que nos van a contar sus experiencias y en lo que están trabajando. Así que anótate bien, porque también les voy a pedir, por supuesto, que nos crean experiencias que van a seguir dando forma a ese libro que te vamos a regalar justo al final del programa de mañana. Estaremos a pocas horas de que comience esta 46 edición de Fitur, ya lo sabes, miércoles, jueves y viernes de 10 de la mañana a 7 de la tarde. El sábado de 10 de la mañana a 8 de la tarde. Y el domingo de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Y Miradas Viajeras estará en el pabellón 9 emitiendo más de 20 horas en directo con todo lo que pasa en la feria, dando voz a todos aquellos destinos y empresas que tienen cosas que contar al sector turístico y sobre todo contándote la actualidad de la que es la feria de turismo más importante del mundo, en la que este año el socio Fitur, el socio invitado, será México, un país maravilloso que cuenta con 32 estados y que realmente hay que visitar, que han puesto su foco en Madrid y en España para disfrutar de lo que les tenemos que ofrecer, pero que también nos reciben con los brazos abiertos para mostrarnos toda la belleza y la diversidad que muestra este país. Pero sin más dilación, me vais a dejar que presente a los 4 invitados de esta cuarta mesa que hemos titulado Turismo accesivo e inclusivo, la igualdad como valor diferencial. 4 grandes líderes me acompañan en esta mesa. En primer lugar, Miguel Carrasco es el director del área de turismo de Impulsa Igualdad y Tour for All. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, un placer estar con vosotros. De nuevo. Así es. Ya casi estás en nómina de los tertulianos de este programa, ¿eh? Un año más. Oye, os voy a pedir a todos un primer titular para comenzar esta mesa. Venga, un titular de cara a Fitur. La transformación del turismo hacia un modelo de inclusión. Fíjate. Con eso... Ya lo tenemos, empezamos fuerte, ¿eh? Ya sabéis que los que traemos aquí a estas mesas son grandes líderes, son grandes profesionales que nos van a contar muchas cosas y tenemos ya un primer titular en esta mesa, como te digo, de turismo accesible e inclusivo. Mi segundo invitado es Jaume Marín, es el CEO de BIM Consultors. Buenos días. Buenos días, Fernando. ¿Cómo estás? Estoy absolutamente encantado de estar aquí. Oye, ¿un titular? Pues que para hacer el turismo para todos, no tan solo inclusivo para todos, todos tenemos oportunidad de hacer algo. Y todos. tenemos mucha tecnología que nos va a Tenemos ayudar, ¿verdad? tecnología preparada para hacer cosas y aunque no sepamos qué hacer, podemos hacer. Y solo depende de nosotros poder hacer cosas para todo el mundo. Y nos lo vas a contar luego. Sí. Sí. Tenemos innovación, tenemos tecnología, tenemos una mesa espectacular. A Miguel ya le conocéis de otras ediciones, ya ha estado con nosotros en varias ocasiones. Cada año nos sorprende con algo nuevo, pero es que Jaume también nos va a convencer y nos va a sorprender con tecnología de última generación que va a ayudar a todos los destinos. Anotadlo bien, vosotros que nos estáis viendo. Pero dejadme que presente a mi tercer invitado. Se trata de Alberto Pérez, es el CEO de Watai. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Querido maestro, un placer estar en tus manos. ¿Cómo estás? Muy bien. Un titular de cara a Fitur. Pues mira, el turismo inclusivo necesita herramientas. ¿Cuáles son las herramientas? Soluciones tecnológicas. A que nos vas a traer una herramienta. Sí. ¿Cómo lo sabía yo? Además, una herramienta de esas de última generación. He tenido la oportunidad de conocerla y os va a sorprender. Así que observar bien, que también os va a sorprender lo que nos trae Alberto. Y vamos con mi último ponente, mi último invitado de esta mesa. Es Aurelio Fernández, el CEO de Un Paseo Inclusivo por el Universo. Buenos días. Muchas gracias, Fernando, por invitarnos. Y un placer compartir mesa con estos 3 ilustres. ¿Cómo estás? Pues fantástico, con ganas de dar a conocer el turismo de estrellas inclusivo, en especial para personas con discapacidad visual. Oye, ¿me mandas un primer titular? El turismo de sensaciones tiene que ser accesible para todo el mundo. Accesible para todo el mundo. Lo decíamos al principio, esto lo aprendí yo en una charla con el presidente precisamente de Tour for All. El turismo es un derecho, no un privilegio. Y así tiene que ser porque creo recordar que los datos que se tienen del turismo inclusivo a nivel mundial, hablamos de 80 millones de personas, 80 millones de personas que eligen un destino, que eligen un lugar de vacaciones, que eligen un lugar al que ir en función de la accesibilidad
que les proporciona. 80 millones de personas en toda Europa que además se multiplican por 4 porque una persona que tiene algún tipo de discapacidad siempre va acompañada de alguien, por lo tanto es esa persona más otra, por lo tanto estamos hablando de muchos millones de personas en toda Europa que seguramente elegirán un destino si somos capaces de hacer los deberes. Así es, y como bien comentabas, es un derecho además reconocido en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y hablando más allá de la discapacidad, son las necesidades de accesibilidad, porque el espectro de viajeros con necesidades de accesibilidad aumenta mucho más allá de esos 80 millones. Todo el turismo senior, que cada vez está más en el foco, más en el desarrollo, está también requiriendo estas necesidades de accesibilidad, porque la accesibilidad es un paso hacia adelante en la calidad de los destinos y, sobre todo, aparte de defender el derecho, que es lo básico, es una oportunidad de desarrollo tanto del propio destino como de los propios negocios de esos destinos. Oye, Miguel, además de que os voy a pedir a todos que preparéis alguna experiencia, que quiero luego compartir con nuestros telespectadores en ese libro de experiencias que estamos creando, que estamos narrando, que estamos escribiendo para todos vosotros, para esos más de 2 millones de personas que todos los fines de semana estáis con nosotros, que nos habéis hecho grandes líderes en España y que habéis convertido este programa en el más visto en la televisión española, en el ámbito del sector turístico. También quiero preguntaros a todos un poco lo que hacéis en vuestras respectivas organizaciones, brevemente, para que todo el mundo os tenga perfectamente localizados y todo el mundo pueda saber qué hacéis y cómo puede localizaros. Miguel, ¿qué hacéis vosotros? Impulsa Igualdad somos una entidad sin ánimo de lucro que llevamos 30 años trabajando el turismo accesible. Creamos hace 12 años una marca llamada Tour for All con una plataforma Open Data de información sobre criterios de accesibilidad. Nuestra metodología jamás dice tú eres accesible, tú no, sino hay 286 criterios que hablan de accesibilidad universal, lo que ayuda al viajero con necesidades de accesibilidad decidir si ese recurso turístico de cualquier tipo o ese destino es accesible o no según sus necesidades. Y además hace 2 añitos creamos nuestra agencia de viajes Tour for All Travel para cerrar el círculo, porque estábamos viendo que el sector necesitaba una agencia especializada, que en este caso en la Vuelta del Market nos presentaron como una agencia única en el mundo, porque somos una agencia de viajes que ha nacido de una entidad social y el 100% de los beneficios son reinvertidos. Por tanto, es la sostenibilidad social real que tanto se busca. Además, tuvimos el privilegio precisamente de poder contarlo aquí en Miradas Viajeras y fue muchísima gente la que se puso en contacto con nosotros a través de las redes sociales, a través de nuestros canales de participación, preguntándonos precisamente por ello. Y claro, 2 años después ya es una auténtica realidad, ¿no? Así es, y además está sirviendo para posicionar España como referente en turismo inclusivo. Estamos de la mano de Tour España promocionando los principales mercados y además es bastante importante tener en cuenta que España está en el top 3 de destinos turísticos accesibles. Sí. Muchas veces nos da miedo reconocerlo, pero cuando viajas por el mundo, cuando conoces la accesibilidad de otros lugares, España tenemos que estar muy orgullosos, porque cualquier tipo de turismo aquí en España es accesible y cumple con criterios de accesibilidad. Se me acumulan las cuestiones que vamos a tener que tratar. Es que le podemos dedicar muchas horas a este contenido y a este tema. Lo hemos hablado muchas veces Miguel y yo. Además de la experiencia que quiero que me preparéis, también quiero luego que afrontemos los retos a los que este sector tiene que afrontarse para seguir siendo líder y para seguir siendo uno de esos 3 países líderes y punteros en el mundo que trabaja la accesibilidad. ¿Te parece? Vamos Perfecto. pensándolo, luego os pregunto, porque ahora la palabra se la voy a ceder a Jaume. Jaume, encantado de tenerte conmigo. BIM Consultos, ¿qué es esto? ¿Qué hacéis? Nosotros somos una consultoría joven que empezó hace 6-7 años y empezamos primero con el desarrollo de planes estratégicos de marketing que vamos desarrollando, también temas de fondos europeos. Y luego, casi por cuestiones personales, una persona de nuestro equipo tiene una hija con acondroplasia, de estatura baja. Mi hermana de repente se quedó en silla de ruedas y empezamos a ver en el sector turístico cómo le podíamos dar respuesta a todo esto. Y era más casi con una cuestión personal que casi una profesional. Y desarrollamos un software, una aplicación abierta para todo el sector turístico de manera gratuita, para que se autoevaluaran ellos en 15-20 minutos de una manera muy fácil y pudieran saber qué es lo que pueden hacer en 6 tipos diferentes de discapacidad y que pueden saber cómo están, en qué punto están, si son accesibles, si son practicables o si no lo son, y sobre todo
¿Qué pueden hacer? Porque muchas veces nos encontramos que quieren hacer cosas, que la gente empieza a hacer cosas, pero no sabe qué hacer. Empieza a pensar en barras de transferencia, en rampas así, pero accesibilidad va mucho más allá que todo esto y también muchos diferentes tipos de discapacidades. Por tanto, estamos ayudando al sector turístico a saber qué pueden hacer y cómo lo pueden hacer de una manera totalmente gratuita. Oye, Jaume, hablas de las instituciones, pero ¿y las empresas? Que también tienen, creo, una responsabilidad muy importante en el sector. ¿También pueden optar a esta herramienta? Sí, Proa for All, se llama Proa for All, es totalmente gratuito para las empresas. Hay 23 tipos diferentes de tipologías, desde restaurantes, hoteles, taxis, centros históricos, oficinas de turismo, playas, que pueden ser evaluadas y, por tanto, tiene a su disposición una autoevaluación y un asesoramiento gratuito para ellos, para que saber qué pueden hacer, cómo lo pueden hacer y qué deberían hacer para mejorar en cada tipo de diferente discapacidad. Y de repente, cuando hacemos esa autoevaluación y nos damos cuenta que no cumplimos con unos parámetros, aunque pensemos que lo estamos haciendo todo bien, llegáis vosotros. Bueno, lo mejor siempre en la vida es saber dónde estás. Y contar con los mejores para que te ayuden. Y luego tienes que pedir que te pueden ayudar, desde Tour for All, desde diferentes tipos de asociaciones, desde COM, desde MIFAS, pueden ir allí a evaluarte. Nosotros te damos este asesoramiento, esta evaluación, pero luego los validadores son gente externa, expertos y gente que tiene expertise en discapacidad para que sean ellos los validadores de estos espacios. ¿Me recuerdas el nombre de la plataforma? Proa for All. Proa for All, anótatelo bien, para autoevaluarse y realmente poner ese primer paso, ese primer grano de arena en lo que es el crecimiento del turismo accesible. ¿Te has planteado como destino, te has planteado como empresa, si cumples unas mínimas normas para poder ser accesible, para poder hacer que el viajero pueda disfrutar de tu destino o de tu empresa, de los servicios de tu empresa? Pues con esta plataforma, con esta aplicación que nos ofrece Jaume Marín, te puedes evaluar y a partir de ahí empezar a trabajar, que realmente es lo importante, que entre todos podamos colaborar para hacer un mundo mejor y desde luego que el turismo se convierta en un derecho para todos. Es de lo que trata esta mesa de turismo accesible, en la que te sigo presentando a los invitados y seguimos acercándonos un poquito más a las empresas que representan. La siguiente, como te presentaba antes, es White Eye. Alberto Pérez es el CEO de la misma. ¿A qué os dedicáis? Pues muy sencillo. Desde hace 10 años, ya una década, estamos trabajando en proporcionar experiencias tecnológicas a las personas, de todo tipo. Yo tengo la fortuna que hace ya una década pues coincidí con una persona que hoy en día es íntimo amigo mío, que es tetrapléjico y es el presidente de la Federación de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid, Javier Font. Y me llamó para que le ayudase y le asesorase. Me hice voluntario y me pidió que le montase el primer curso de pilotaje de drones en España para personas con discapacidad. La legislación hace 10 años no es la que hay ahora y entonces hasta esas personas tenían que pasar un examen médico, como todos los que lo hicimos, para poder pilotar. Claro, cuando tú le das una libertad a las personas, como hablábamos antes, que tienen una discapacidad para poder salir a hacer turismo y grabar imágenes con una aeronave de este estilo, pues obviamente estás haciendo ya una inclusión en todo lo que es el proceso. Y desde hace 10 años pues me dedico al desarrollo de negocio tecnológico y lo que hacemos es eso, montamos un equipo de ingeniería tecnológica colaborativa. Y eso nos lleva a lo que nos está llevando hoy en día y es a tener una herramienta que es una tecnología que son los exoesqueletos para que la gente pueda tener lo que más le gusta a una persona y lo que la gente paga. Y cuando digo que pague es porque lo hace con gusto y es una experiencia. Una experiencia y además tener movilidad. Luego te lo vamos a contar, los exoesqueletos, anótatelo, porque realmente es una innovación, es un paso hacia adelante y yo lo veo desde luego como una gran necesidad y un avance no solamente turístico sino social. Imagínate Camino de Santiago, imagínate personas que quizá no tengan la movilidad suficiente para poderlo hacer, imagínate que con una herramienta tecnológica todo eso se acaba y puedes hacer la pasión de tu vida, ese Camino de Santiago. Luego te lo cuento con Alberto. ¿Te parece? Me parece perfecto. Lo contamos después. Y dejadme que presente a la última persona que me acompaña en esta mesa, que es Aurelio Fernández, que es el CEO de un paseo inclusivo por el universo. Es que ya solamente el nombre es que me encanta. ¿Qué hacéis vosotros?
Bueno, Fernando, pues un paseo inclusivo por el universo nace del ámbito del asociacionismo, en concreto de la Agrupación Astronómica de Madrid, para cubrir las necesidades cada vez más crecientes de dar experiencias en el ámbito, sobre todo, de la discapacidad visual. Llevar la astronomía a discapacitados visuales de baja visión o nula visión es un reto verdaderamente humano. La demanda de servicios ha sido tan importante que un paseo inclusivo por el universo ha salido de ese ámbito de asociacionismo y ya se centra en generar experiencias en planetarios, en centros culturales, en otro tipo de asociaciones, hoteles y sobre todo el ámbito rural. El ámbito rural empieza a encontrar en el turismo de estrellas verdaderamente inclusivo un nicho de mercado, sobre todo fuera de las temporadas habituales del verano. Os voy a pedir, como os he dicho antes, os voy a pedir una experiencia a cada uno de ellos. Desde luego me la habéis puesto muy fácil. Hablaremos del turismo inclusivo en las estrellas. Estoy viendo además que ahí encima de la mesa has dejado unos artilugios, unas cosas. Bueno, ahora las explicamos y nos cuentas una experiencia. Vamos a hablar de la experiencia de los EXO, ¿te parece? También. Y luego vamos a hablar con vosotros dos de las experiencias también que ofrece, por ejemplo, nos lo contabas antes, Impulsa Igualdad. Y sobre todo esa agencia de viajes que está creando productos turísticos y proyectos turísticos muy potentes. Si quieres, empezamos por ti, Miguel. Una experiencia inclusiva para disfrutar del sector turístico. Vamos a centrarnos primero en España. En España hemos trabajado precisamente este año dos experiencias bastante interesantes dentro del programa de Experiencias de España. Uno ha sido las vías verdes inclusivas, en el que potenciar el turismo de naturaleza. Siempre estamos buscando la desestacionalización, buscando un turismo sostenible y por otro lado, bastante complementario también ha sido el birdwatching, el avistamiento de aves accesible. Al final, en los mercados que se está potenciando, sobre todo en principales destinos como es el norteamericano, destinos también en el norte de Europa, este tipo de experiencias para turismo senior, para turismo con necesidades de accesibilidad, está dando a estos núcleos rurales que muchas veces se encuentran, que están vacíos en algunos puntos de la temporada, están dando una oportunidad para revitalizar el entorno y sobre todo hacer que las personas con necesidades de accesibilidad puedan disfrutar de la naturaleza, de estas experiencias gastronómicas y toda la experiencia que llevas únicamente cuando vas a viajar para el birdwatching. Entonces es un punto bastante importante y también un hito que hemos tenido este año. Hemos conseguido hacer un grupal a Perú, hemos tenido 12 personas, 8 de ellas usuarios de silla de ruedas, visitando Machu Picchu, por ejemplo, y haciendo muchas veces, teníamos un vídeo que nos mandó allí una persona que por primera vez consiguió ver el Machu Picchu. Ella se quedó en silla de ruedas en una temprana edad y su sueño era ver el Machu Picchu, y lo que nos mandó desde allí todavía me pone los pelos de punta porque nos decía que habíamos hecho realidad su sueño. Entonces es muy importante también hacer que los viajeros puedan llegar a esos lugares donde ellos quieren viajar, no únicamente donde pueden o donde hay barreras que se lo impiden. Ese mensaje me encanta. Oye, Miguel, ¿cómo concebimos una experiencia accesible? ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Con qué trabas os encontráis todavía? ¿La concienciación social ya está muy pro hacer todas estas cosas o todavía os encontráis con barreras que hay que solucionar? ¿Cómo lo estáis viviendo? Pues la principal rotura de la cadena de accesibilidad, el primer eslabón que se rompe es el de la información. Todavía nos encontramos información no real, nos encontramos que páginas web ponen quizá el pictograma de accesibilidad, muchas empresas, destinos que están tratando de jugar de esta manera, pero es muy importante la accesibilidad, lo que se cumple, lo que no se cumple. Al final, bueno, lo que estabas hablando tú antes de en qué punto estás, no tener miedo como destino a decir lo que cumples y lo que no cumples para la planificación. Hay que tener en cuenta que las personas con necesidades de accesibilidad tienen que utilizar 3 veces más tiempo para organizar un viaje. Imaginaos estar preparando un viaje y tardar 3 veces más por poder asegurar que la información es real, que te vas a cruzar a lo mejor el planeta y vas a llegar a Australia y quieres visitar un museo, quieres comer en este restaurante, o que llegas al hotel y de repente la habitación no cumple con tus criterios de accesibilidad. No solo los físicos, sino cualquier tipo de necesidades de accesibilidad. Entonces es muy importante la información. Ha habido un cambio en estos últimos 10 años, en estos sobre todo últimos 5. El sector cada vez se está poniendo más las pilas. Antes mencionabas también el tema del sector público, sector privado. Siempre el sector público ha sido quien ha estado tirando, pero ahora el sector privado vemos que las empresas, grandes cadenas hoteleras, los transportes, aquí por ejemplo tenemos un muy buen ejemplo como es Iberia. Iberia está poniéndose las pilas en el tema de la accesibilidad.
También Emirates están trabajando muy bien la accesibilidad, el tema de toda la accesibilidad cognitiva. Al final es importante tener un punto de vista más allá de la accesibilidad física, trabajar una accesibilidad universal y no romper los eslabones de la cadena. Oye, Miguel, yo analizando un poco, y sabes que venimos hablando de accesibilidad hace ya mucho tiempo, una de las cuestiones que me planteo es que, como bien dices, en un primer momento la apuesta por la accesibilidad la hicieron las instituciones. Es verdad que tenían fondos, es verdad que tenían esa responsabilidad social corporativa que tanto se puso de manifiesto y tanto se puso encima de la mesa para también tener una visibilidad un poco social más amable, pero es verdad también, y me he encontrado con muchos proyectos, tú lo sabes, en alguna comunidad autónoma donde se jactaban de la accesibilidad y querían hacer, por ejemplo, el Camino de Santiago o los caminos de Santiago que tienen esa comunidad accesibles, y fue toda una rueda de prensa donde luego se invirtió muy poco, donde se dejó todo a medias y donde no se hizo nada. Eso ha cambiado radicalmente, porque estamos hablando de hace 4 o 5 años, no estamos hablando de más. Porque es verdad que te escucho hablar, y las empresas también es verdad que ahora sí que están trabajando la accesibilidad de una manera clara, por una concienciación, sobre todo aquellas que están dirigidas por personas más jóvenes que se incorporan al ámbito laboral y que creen mucho en la sostenibilidad social, en la sostenibilidad económica, en la medioambiental y en favorecer la inclusividad de todo el mundo. El panorama ha cambiado realmente. ¿Seguís encontrándote con que la accesibilidad se convierte en una estrategia de marketing más que en una estrategia de entrega real? ¿Cómo lo estáis viviendo? Siempre quedan esos resquicios, pero también es muy importante la visión actual de que siempre había antes miedo de hablar que podía ser una oportunidad de sostenibilidad económica. Al final, tú hablabas antes de 80 millones de personas en Europa. Eso, a cualquier empresario turístico, le dices que tienes ese potencial de negocio. Al final te están llegando turistas alemanes y lo primero que haces en un restaurante es traducir tu carta al alemán. Y tienes un potencial muchísimo menor de personas que pueden llegar a tu establecimiento. Entonces, se está empezando a ver como una oportunidad de negocio, una oportunidad de desestacionalización y una oportunidad de desarrollo turístico. Entonces, eso es lo que está haciendo cambiar el chip, lo que está haciendo invertir. Antes era, no voy a invertir en esto para 4 que me van a venir, ahora es, mejor además la concienciación social, estoy abriendo a nuevo mercado. Y sobre todo estoy ahí trabajando la responsabilidad social corporativa real, más allá del propio marketing, que como has dicho antes, hubo ruedas de prensa, hubo un proyecto que al final fue un disparate y al final ese proyecto ha salido hacia adelante porque hay rutas del Camino de Santiago accesibles, que ha sido todo también gracias a DMCs locales, a que se han puesto las pilas los albergues, los restaurantes, las empresas privadas y yendo como sector, no únicamente como entes dispares, yendo como sectores como estamos transformando el modelo y ojalá podamos conseguir llegar a que cualquier persona pueda viajar donde quiera. Jaume, tú que estás viajando por todo el país, que estás viendo todos los destinos, que te sientas con ellos, que te tiras horas y horas y horas de consultor, que estás asesorando, que estás conociendo, que te estás adentrando en el mundo de la accesibilidad de una manera clara, ¿realmente la actitud de tanto los políticos como los empresarios es una apuesta firme, sin tapujos y sabiendo que la accesibilidad puede ser una oportunidad de negocio, pero también una responsabilidad para que el turismo sea de todos y un derecho? Aquí, como muy bien ha dicho Miguel, estamos en estos últimos 3 años, yo creo que ha llegado a un nivel de madurez que sí que han apostado. Yo me atrevería a decir que antes, y soy así, si me permites, es un poco valiente, antes era un poco de greenwashing. La gente tenemos que hacer algo y vamos a hacer, pero vamos a decir que vamos a hacer. Y ahora la gente se está poniendo. Aquí hay una cosa que ha mencionado antes a Miguel, que tiene toda razón, que es los eslabones. Yo hace 2 semanas me fui a una playa, el paseo estaba magnífico, la playa muy bien adecuada, muy bien adecuada, con rampas, con sillas anfibias, con personal especializado, pero luego no pude ir a comer a ningún restaurante. No pude. Entonces esto no es una experiencia. Es una experiencia porque yo quiero ir con mi familia, con mis amigos que tienen algún tipo de discapacidad, pero luego no podemos ir a comer. ¿Qué pasa? Entonces los empresarios, yo sé que en los últimos años han hecho un paso adelante. Nosotros hemos evaluado en estos 2 últimos años 1.600 espacios y validados 1.600 espacios. Y hemos visto que sí que al principio no sabían qué hacer o cómo hacer o qué hacer, pero ahora ya se están dando cuenta que es una oportunidad de negocio, que es una oportunidad clara, pero también es que a veces vestimos este pin muy bonito de los colores de los ODS y no sabemos qué son y cómo aplicarlos, y esto también es una oportunidad social. Por tanto, la experiencia tiene que ser total, el índice de madurez
es importante. ¿Por qué hacemos, él decía lo carta en alemán, por qué tenemos bike friendly y Betan Bike y no sé qué para ciclismo, pero no tenemos un sello para accesibilidad, como es? Sí, hay mucho más gente que tiene esta capacidad de viajar fuera de temporada. Y luego también que sepamos que esto va a crecer, que todos los de aquí nos estamos haciendo mayores, va a haber más seniors, esperanza de vida de 87, 88 años en España, y por tanto va a haber mucho más. Por tanto, y sobre todo, a mí me importa cuando hablamos de accesibilidad que no pensemos solo en silla de ruedas, porque es lo primero que nos viene a la cabeza. Nos viene una persona con silla de ruedas, que es súper importante, pero que no es todo esto. Cuando tú nos pedías una experiencia, nosotros no creamos experiencias, pero sí que evaluamos, y dos de las que he evaluado es gente con autismo, con alguna agrupación familiar que tiene autismo. El 87%, Fernando, de las familias que tienen autismo no viajan. 87%, imagínate, para un padre o una madre, no viajar con sus hijos, ¿qué significa? ¿No? Es que se te encoge el corazón. Por tanto, hemos visto actividades que tienen en cuenta la sensorialidad lumínica, sensorial, y que hacen más lentas. Hemos visto a gente que hace paddle surf en Costa Brava, en Valencia, ¿no? Que hace paddle surf, que ponen a un perro, que lo hacen mucho más lento, que hacen paddle surf con niños con autismo, y esto para mí es una gozada, y esto también es una discapacidad. Me vais a dejar que haga dos comentarios a este respecto. En primer lugar, y además tenemos aquí a los expertos, por lo tanto me podéis corregir. Siempre he dicho en este programa, y siempre he dicho cuando he cogido la palabra en este sector, que la accesibilidad efectivamente no es una persona que esté en silla de ruedas, que no pueda ver o que no pueda escuchar. Es que la accesibilidad es cualquier persona, por ejemplo, que se ha roto un tobillo, cualquiera de nosotros, que en un momento determinado tenga que coger unas muletas y hay que facilitarle que pueda viajar. Una mujer embarazada, una mujer con un niño pequeño, una mujer con un carrito de bebés, por ejemplo, que va en un barco, y cómo le podemos facilitar que desembarque y que pueda disfrutar de un destino. Y como eso, muchísimas personas, porque como bien dice Jaume, todos nos vamos haciendo mayores. Y evidentemente, pues a nadie se le escapa que podemos torcernos un pie, podemos... Y todo eso necesita de una infraestructura, de un personal cualificado y, por supuesto, de infraestructuras que nos ayuden a poder viajar y a poder disfrutar del sector turístico. Por lo tanto... Fernando, a veces no te das cuenta, es que hay una farola en mitad de la calle hasta que no vas con un cachocito de bebés. Así es. Totalmente de acuerdo. Entonces... O con un móvil y te la tragas. Pero eso es otro tipo. Sí, pero mira, los móviles, con los pasos de peatones que han puesto a mira, para, observa, que esto es especialmente para la gente con autismo, Sí, pero también nos sirve para nosotros, porque un día me va a pasar un camión por encima mirando el WhatsApp. Por tanto, cosas que no cuestan dinero, que son voluntades y que no cuestan dinero, dan un avance muy especial a la gente con discapacidad. Qué importante. Y sobre eso también os quiero anunciar algo que me parece importante. El Novotel Madrid Center, el Hotel Novotel Madrid Center acaba de inaugurar, primer hotel que lo hace, un espacio outdoor friendly, precisamente en el que se ha acondicionado un espacio especial para todos aquellos clientes que tienen autismo, con formación específica del personal del hotel para atender a estas personas, con espacios y con infraestructuras especiales para poder atender a estas personas y que puedan disfrutar del turismo en la Comunidad de Madrid. Así que anótatelo, Madrid, Novotel Madrid Center. Bueno, vamos a continuar. Hablamos de experiencias en el mundo del turismo accesible y le quiero preguntar a Alberto Pérez, los exoesqueletos, ¿de qué se trata? Pues mira, el exoesqueleto es una experiencia, lo que pasa es que lleva una parte física, y esa parte física lleva una mecánica, una electricidad, una electrónica, unas baterías, y eso se acopla ergonómicamente a tu cuerpo, ¿de acuerdo? Y hay que tener en cuenta una cosa muy importante. En la mente es lo que se considera en antropología cuerpo, cerebro y entorno. Entonces, nosotros, con esta solución tecnológica, lo que hacemos es incorporar esas cosas. Primero, que tu cuerpo pueda tener la capacidad de moverse y tengas menos restricciones en tu movilidad, y luego después que mentalmente te afecte porque te genera una serie de endorfinas, te genera una serie de dopaminas, una serie de serotoninas que te van a provocar que tú puedas estar en un entorno al que tú quieres llegar. Comentaba Miguel el tema de Machu Picchu.
Claro, eso es una experiencia espiritual de tal grado que personas que no pueden acceder por ese tipo de movilidad reducida, pues sí que lo puedan hacer. Te voy a contar una experiencia que tuve este verano en el Camino de Santiago. Bueno, pues se me cargaron los óleos y tuve que dejar mi experiencia del Camino de Santiago. A mí me gusta andar, ir con mis amigos, pasarlo bien, y no pude disfrutar durante 3 días esa situación. ¿Qué hubiese pasado si yo hubiese tenido en ese momento un exoesqueleto que me ayuda a ser más productivo, más eficaz y más eficiente? Pero además que me reduce mi carga energética, de gasto energético, también me va contando qué es lo que estoy viendo. Puedo recorrer más espacio y puedo informarme de más cosas. También hablaba Miguel, que lo he tomado como referencia, es información real. Porque claro, los exoesqueletos no solamente van a venir como una herramienta, sino que van a tener tecnologías transversales como la inteligencia artificial, el posicionamiento GPS, todas estas tecnologías que tenemos ahí. Tú sabes que yo soy de los que opinan, mira, la inteligencia artificial ni es inteligente ni es artificial. Lo he escuchado ya. Ya me las has escuchado en alguna ocasión. Entonces ha destapado, pues algunas veces la gente me da la razón, otras veces me mira como un loco. Nadie sabe lo que va a pasar en los próximos 5 años. Lo que sí sabemos es que las personas necesitan calidad de vida. Y como vivimos en un mundo occidental, esto se va a extrapolar a otro tipo de mundos. Y es fundamental acoger toda esa situación. Nosotros ahora que estamos haciendo unos tests y un desglose completamente, claro, tenemos un grupo de gente joven maravillosa del mundo de la ingeniería que tiene una capacidad que, yo soy ingeniero, pero eso me sobrepasan, ¿de acuerdo? O sea, me sobrepasan porque lo conocen todo al mínimo detalle. Y todo eso va a proporcionar que ergonómicamente tú te lo puedas poner y es, joder, qué bien me sienta esto, ¿eh? O sea, me queda bien. No voy a tener miedo de decir, ¿me van a decir que soy un ridículo por llevar eso? No, te va a ayudar. Vas a poder caminar y vas a hacer un recorrido en menos tiempo, con lo cual si en un camino como el camino primitivo del Camino de Santiago que yo hice este verano, que fueron 5 días, hicimos la mitad, pues a lo mejor tardas 2 días y entonces vas a optimizar tu tiempo, vas a poder reducir el tiempo de preparación de tu viaje y eso es fundamental para vivir las experiencias intensamente y te va a ayudar también pues a que tengas una mejor experiencia fitness, porque también estos equipos están pensados y diseñados para eso. Y por último, te quiero comentar que no solamente nosotros estamos trabajando en el mundo y en el sector del outdoor, del turismo, de la aventura, no. Esto es muy extrapolable a temas de health, porque los exoesqueletos los tienes del tren superior y del tren inferior. También para el tema work va a ayudar a las personas a ser más productivas, es decir, va a tener menos efectividad dañina dentro del cuerpo humano por un tema de prevención de riesgos laborales a la hora de trabajar, por ejemplo, en una plataforma logística. Todo esto va a mejorar la calidad de las personas, pero fundamental, experiencia tecnológica de alto valor añadido. O sea, para que yo me entere, se trata de un dispositivo que te aplicas al tren inferior, por ejemplo, y personas con movilidad reducida, porque tengan lo que tengan, pueden empezar a caminar, pueden empezar a moverse. ¿Por qué? Porque lleva 2 motores, 2 rotores, que lo que te ayudan a elevar la pierna y la rodilla, llevan los ejes de abajo. Luego después lo puedes dotar de muchos más ejes. Y exactamente igual en el tren superior, no tiene diferencia. Incluso de cuerpo completo, para personas que, por ejemplo, tienen esclerosis múltiple, que los hemos estado viendo y hemos estado cogiendo esa experiencia. Porque aquí lo importante es lo que comentamos. Le tenemos que dar voz a las personas que tienen movilidad reducida y son discapacitados. En cualquier ámbito, porque ellos son los que nos van a enseñar a nosotros. Ese feedback nosotros lo estamos teniendo. Nosotros estamos haciendo ahora todas las pruebas y estamos acudiendo a esas personas para que den ese feedback, que es fundamental. O sea, es similar un poco a la experiencia de la bicicleta eléctrica. Te permite hacer recorridos, la gente que no puede hacer recorridos, subir cuesta, también el exoesqueleto. Pero con una movilidad más controlada. Claro. Sabéis que vivimos en el mundo de la movilidad. Entonces es una movilidad más controlada, que tú la puedes poner al gusto que tú quieras y que vas a poder caminar, incluso vas a poder correr si quieres tener una experiencia mucho más intensa. Fíjate lo que decía Jaume, ¿no? Personas de 86 o 87 años, que es la esperanza de vida hacia la que vamos todos, y si le ponemos ese exoesqueleto a esas personas que dicen, no, ya no quiero andar, ya no puedo andar, Fernando, me duele la espalda, hernia... Y la parte preventiva. Predictiva y preventiva que llamamos en ingeniería. O sea, es decir, a cierto tipo de edad, el utilizar este tipo de herramientas va a proporcionar la movilidad. Mira, mi madre está en silla de ruedas en una residencia y por desgracia pues no quiso ser
proactiva en el movimiento. Bueno, pues con estas herramientas ergonómicas que van adosadas a la parte lumbar, donde llevan la batería aquí detrás, con sus correspondientes ejes, sus correspondientes amarres y sus correspondientes motores, pues a mi madre, si esto hace 5 o 10 años se lo hubiesen puesto, ahora podría estar andando. Y para una persona mayor que llega a los 85, a los 90, los 95 o los 100, mi abuelo llegó a los 100, pues esto es fundamental, porque ayuda a tu cuerpo. O sea, esa vida que va quitándosenos físicamente y que espiritualmente va creciendo a lo largo de que vamos cogiendo experiencias, la recuperamos con eso. Oye, pues muy buena idea, buena iniciativa, vamos a seguir hablando de ello, porque ahora quiero hablar precisamente de la experiencia de un paseo inclusivo por el universo. Aurelio, ¿qué nos cuentas? Bueno, ¿Cómo es esa experiencia que nos quieres contar? Lo primero, quiero agradecer personalmente a Alberto y a su equipo su dedicación. Yo tengo una discapacidad por movilidad y con vuestro quehacer dais luz, realmente dais esperanza no solo a la persona discapacitada, sino también a su entorno familiar y social. Porque la discapacidad no solo es un problema, entre comillas, una consecuencia de un daño físico para la persona que lo padece, sino también para su entorno familiar y personal, de amigos. Así que enhorabuena y espero que un día, Alberto, yo pueda tener 2 manos libres para desarrollar las actividades que hacemos de turismo inclusivo. Tenemos que trabajar por la sociedad. En el mundo de la ingeniería, soy ingeniero y siempre lo digo, nuestra labor social es importantísimo y entonces trabajamos para ello. De hecho, este proyecto nace de un día, una lectura de un artículo, me hablé con mi socio y le dije, oye, ¿por qué no nos lanzamos a esto? Y me dijo, no te preocupes, que vamos a por ello. Y así ha sido. Y bueno, ya os comentaba antes que a mí me toca directamente. Uno de mis íntimos amigos es Javier Font y claro, va en silla de ruedas, pero claro, mi madre está en silla de ruedas, la madre de mi socio también tiene problemas de movilidad, uno de los ingenieros, también socio nuestro, que está trabajando, está preparándose para que a su padre le pueda dar ese impulso. O sea, es decir, vivimos más porque así es como hemos mejorado nuestra salud, pero claro, eso tiene una derivada y es que nos deterioramos más. Con lo cual hay que trabajar en el mundo de las personas que necesitan que se las ayude para tener una movilidad. Todos somos felices andando. Que me diga el que no es feliz andando, porque además de todo, si andas, eres feliz, y si eres feliz, andas. Aurelio, venga, ¿qué nos cuentas tú? Bueno, pues nosotros desde Un Paseo Inclusivo por el Universo llevamos experiencias dando por sentado que aquellos lugares que contratan un paseo inclusivo por el universo, sean de carácter público o privado, tienen los accesos necesarios para llevar personas con discapacidad. Me encantó el comentario que hacía Jaume, recordando que en el turismo inclusivo no es un turismo de discapacitados, es un turismo social, donde el discapacitado van con sus amigos y familiares y donde su psique es muy importante. Tiene que sentirse integrado en la totalidad de las actividades que se desarrollan en ese centro. Y ahí es donde UPU da su trabajo. UPU llena de experiencias, lugares, para que colectividades en las cuales se incluyen personas discapacitadas puedan disfrutar del turismo de estrellas. Con nosotros colabora como asesor científico el doctor Enrico Pérez Montero, astrofísico invidente y que tiene su propia plataforma e impulsor también del proyecto Un Paseo Inclusivo por el Universo. De hecho, esta esfera celeste inclusiva fue hecha, diseñada por él dentro de su ceguera y fue diseñada con el recuerdo del cielo que tenía cuando a los 28 años perdió la visión completamente. La traigo para poner en valor la importancia de que un turismo accesible en el ámbito también del astroturismo puede no solo potenciar el desarrollo local de zonas rurales en entornos donde parece increíble que la gente tenga algún tipo de motivación para ir, sino, ¿por qué no?, crear vocaciones científicas. Crear vocaciones científicas en personas discapacitadas. Recuerdo en una actividad
hecha en Aranjuez, que no hubo mayor satisfacción que una niña invidente nos dijo: ya sé lo que quiero ser de mayor. Desde un paseo inclusivo por el universo utilizamos herramientas, mucha técnica de gamificación, muchas veces excluida por la comunidad científica y catalogada como juguetes. No, son herramientas de transmisión de conocimiento. Ya sean hechas por una impresora 3D o ya sean hechas de manera manual, como es este modelo que luego hablaremos de él. Entonces nosotros generamos experiencias, pero experiencias para todos. Experiencias que pueden ser disfrutadas por personas con discapacidad y experiencias que también pueden ser disfrutadas con igual intensidad con personas que se dice no tienen ningún tipo de discapacidad. Se dice, muy bien dicho. Y esto es el mayor ejemplo. Una esfera celeste inclusiva, atractiva a los ojos, pero absolutamente eficaz también al tacto. Utilizamos, dentro de nuestro relato, utilizamos también la sonificación, que es la representación, la traducción al sonido de fenómenos celestes. Por ejemplo, el pasado diciembre en las Gemínidas, esto es una representación de una estrella fugaz, pero la acompañamos de un sonido de una estrella fugaz traducido a la onda de radio. Aurelio, te voy a pedir que lo muestres a la cámara para que lo vean. Si me permites, lo voy a desmontar. Y se lo explicas rápidamente. Lo voy a desmontar. Todos los modelos de UPU, si me permites voy a hablar a la cámara. Venga. Todos los modelos de UPU siguen el patrón SOFA. Son fácilmente identificables, pero a la vez son muy atractivos. Lo que estamos viendo aquí es la entrada en la atmósfera de una piedra que tiene el tamaño un poco mayor de una lenteja. Una persona invidente total solo puede saber qué es una estrella fugaz por un mero relato. En este caso, además, se puede tocar. Le mostramos cuál es el origen de la estrella fugaz, la constelación de Géminis, por eso las llamamos Gemínidas. Le llevamos a la esfera celeste para que ella, dentro de la oscuridad en la que vive, pueda sentir el origen de la entrada de esta piedra que no tiene mayor tamaño que una lenteja y pueda ver su estructura, puede tocar cómo la piedra se va fundiendo en su entrada a la atmósfera a más de 30.000 kilómetros por hora. Y aquí, como podéis observar, cómo el choque sónico cuando rompe la barrera del sonido, incluso cuando tiene un tamaño relevante, puede llegar incluso a ser escuchado. Relato, tacto, oído, suplen con creces las carencias de la vista. Y esta es la esencia de UPU, transmitir conocimiento científico con pasión, inclusivo para todos, y que cada uno, cuando vuelva a su casa o se vaya a la habitación de hotel, comparta esa experiencia desde la realidad que ha vivido, porque no es la misma realidad verlo, escucharlo o tocarlo. Esto es la base de la actividad de UPU. Te recuerdo que estamos hablando en esta cuarta mesa que forman las conversaciones Fitur 2026, que estamos hablando de turismo accesible e inclusivo, la igualdad como valor diferencial, y que lo estoy haciendo con Miguel Carrasco, que es el director del área de turismo de Impulsa Igualdad, Tour for All, también con Jaume Marín, que es el CEO de BIM Consultors, también con Alberto Pérez, CEO de White Eye, y luego también con Aurelio Fernández, CEO de Un Paseo Inclusivo por el Universo. A los cuatro les quiero abrir debate y a los cuatro les quiero preguntar sobre los retos a los que se enfrenta el sector turístico en el ámbito de la accesibilidad. ¿Cómo tenemos que trabajarlo? ¿Cuáles son las dificultades? ¿Qué retos son los más inmediatos? ¿Qué críticas le tenemos que hacer tanto a la empresa como a la institución? ¿Qué se está haciendo bien? Pero sobre todo, ¿qué nos queda por hacer para mejorar y ser líderes? Miguel.
Lo primero al sector, que pierda el miedo. Muchas veces Qué buen lo mensaje. que sale en todos los debates es que muchas veces el sector tiene miedo a empezar, el no saber cómo empezar, y es lo que estamos pidiendo, que se pierda el miedo, que se pueda informar realmente de lo que se cumple, lo que no se está cumpliendo en materia de accesibilidad. Queda mucho por hacer, y también es importante tanto sensibilizar al sector como sensibilizar al viajero. El viajero muchas veces desconoce que puede viajar a según qué lugares y que se están cumpliendo criterios de accesibilidad. También vuelve a colación el miedo del viajero a no llegar al destino, a encontrarse barreras que muchas veces no se tienen en mente y que pueden aparecer durante las fases del viaje. Entonces lo primero debe ser eso, evitar el miedo, a empujar a que se pueda ir hacia adelante trabajando de una manera real, que se quiten también de la cabeza que la accesibilidad es algo carísimo, que para ser accesible un hotel, un restaurante, un destino, tiene que levantar el destino completo y hacer obras por todos los lados. Eso es lo que estábamos hablando antes, que únicamente se queda fijado en la silla de ruedas, pero va mucho más allá. Hay posibilidades. Antes estaba Aurelio mostrando el tema de las impresiones 3D. Ahora hay guías turísticos que hacen visitas monumentales con, por ejemplo, las piezas de las catedrales, las piezas de los museos impresas en 3D. Entonces las personas con discapacidad visual pueden también disfrutar y tocar esa, por ejemplo, esa catedral, esa fachada, ese cuadro. Entonces es también el paso adelante. Y la tecnología. Se hablaba de inteligencia artificial. Nosotros hemos hecho un proyecto piloto con inteligencia artificial en el que hemos entrenado, comillas, a la propia inteligencia artificial para que reconozca cerca de 500 necesidades de accesibilidad, para ayudar a la planificación. Entonces, en bases de datos cerradas, tienen que ser bases de datos cerradas porque todo el mundo utiliza Gemini, GPT y alucina muchísimo. En base de datos cerradas se pueden reconocer estos criterios de accesibilidad, incluso con el habla puede reconocer esta discapacidad cognitiva y adecuar el mensaje a una lectura fácil, a una comunicación mucho más sencilla. Por tanto, la tecnología es clave, es un reto, y también la brecha tecnológica que puede haber para las personas mayores. Estamos hablando de personas mayores, pero le das en un núcleo rural o a una persona de 87 años que se viene desde Estados Unidos para viajar a Castilla y León a disfrutar de la gastronomía y del vino, y le dices que lo planifique con inteligencia artificial y te dice que lo planifiques tú. Entonces, en ese sentido, es importante también tener en cuenta esa brecha digital y adecuar el mensaje y adecuar la experiencia turística a las necesidades del viajero y personalizar según necesidades de accesibilidad y, sobre todo, personalizar según los gustos y cómo quiere disfrutar el viajero, que al final todos viajamos por disfrutar. Desde luego es una experiencia, como lo contábamos antes, que el viajero tiene todo el derecho. Jaume. Yo diría qué retos? cuatro cositas. Venga. Pero antes, si me permites un comentario a Alberto, ¿no? Porque me ha parecido espectacular de exoesqueleto, pero todos ponemos ejemplos aquí de seniors, de gente mayor, de nuestros padres, nuestros abuelos, y esto no es así siempre, no es así. Es verdad que hay una mayoría así, pero no es así. Ahora un ejemplo que nos ha tocado muy de cerca, el hijo de Nani Roma, que ha ganado no sé cuántos Dakars, pues campeón de España de motocross, así, pues ha tenido un accidente, se ha quedado sin movilidad, ¿no? Y ha empezado a utilizar un exoesqueleto y está ayudando enormemente. Por tanto, el exoesqueleto me parece fantástico, pero para todo el mundo, ¿no? 4 cositas de los retos. Primero, yo creo que todo el mundo debe saber dónde está. Por tanto, esta autoevaluación inicial de saber dónde estoy, en qué momento estoy y qué necesito. Por eso ahora tenemos la tecnología, con Proa tienes esta tecnología a tu alcance. Por tanto, primero, ¿dónde estás? Segundo, que Miguel lo decía también muy bien, es ser honesto. Es ser honesto. Yo puedo hacer esto, en silla de ruedas no puedo, pero en cognitivo sí puedo, o en discapacidad visual puedo, o en auditivo no puedo, o estoy así en este momento. Pero ser honesto, no mentir, porque si luego sí que creas frustración. Creas frustración y creas, pues, cabreos también, ¿no? Porque es verdad. La tercera, y lo ha dicho también muy bien Aurelio, es pensar la actividad y lo que vamos a hacer desde el principio, que ya estén incorporado en nuestro ADN la accesibilidad. Cuando desarrollemos una actividad, pensemos esa actividad para todos, no para solo los que no tienen ningún tipo de discapacidad visible, ¿no? Por tanto, para todos. O sea, empezar a pensar que esto, cuando diseñen una actividad, porque luego es mucho más barato. Primero cuesta menos, porque si luego digo, ay, hostia, ahora la tengo que adaptar, a ver cómo la adapto, a lo mejor tengo que implicar un coste en todo. Y cuarto, y para mí importante, empatía. Empatía. Lo máximo que quiere una persona
que tiene una discapacidad es ser autónomo. Y esto lo tenemos que tener en cuenta. Por tanto, si necesita ayuda ya nos la va a pedir. Ya nos la va a pedir. Pero si no quiere ser autónomo. Y por eso hay que ser empatía. Y a veces es, cuando enviamos un mail, de decir, ¿tiene alguna necesidad especial? Cuando enviamos un mail de reserva, ya te dirán sí o sí no, porque vas mucho preparado. Pero empatía, poneros en el lugar de vosotros. A mí no me gusta llegar a un restaurante con mi hermana en silla de ruedas, que te miren no sé qué, y todo el mundo se para y te ayuda, y luego, ¿dónde la pongo? ¿O qué quiere comer ella? No, perdona, pregúntaselo a ella. O sea, ¿qué pasa aquí? Por tanto, empatía, ponerse en el lugar de esto. Y yo creo que esto los empresarios están haciendo bien, pero tienen que saber dónde están, qué pueden hacer y perder este miedo que decía a Miguel, y ser muy honestos. Por eso os preguntaba la situación actual, ¿no? ¿Cómo lo estáis viendo? En una radiografía, tú que estás mucho por el territorio y estás viendo 1.600 auditorías, Miguel, vosotros que estáis por todo el territorio trabajando, me gustaría saber exactamente cómo estáis viendo la evolución del sector, si realmente el sector está evolucionando y si realmente estas 4 cosas que tú pides se dan o no se dan, o si lo que estás hablando tú, Miguel, se puede hacer o no. ¿Realmente estamos en esa fase o nos queda un poquito? Estamos en fase de cambio y de evolución. Precisamente lo mencionabas antes durante el programa. Es claro que el sector está apostando. Es claro que el sector está apostando, pero todavía estamos en la parte de A eso me refiero. seguir en la misma línea que todo el sector turístico en general. Ajá. Faltan siempre datos sobre turismo accesible. Uno de los grandes problemas es datos. Si no tienes datos, si siempre cuando hablas de turismo accesible te centras en el INE, el número de personas con discapacidad, no vas a saber qué perfil de cliente va a llegar a tu destino, no vas a saber adecuar tus experiencias turísticas, no vas a saber adecuar tus campañas y por tanto no podemos evolucionar en la misma línea que el turismo, por así decirlo, como está avanzando el sector. Por tanto, está cambiando y está sirviendo muchísimo. Nosotros este año, en 2025, sacamos por primera vez el informe de tendencias Tour for All. Ha servido a todo el sector porque es la primera vez que tenemos un perfil destacado del viajero, de las necesidades. Incluso ha habido sorpresas. Por ejemplo, en el mercado británico te esperas a lo mejor que sean turistas senior, pero las necesidades, los turistas con necesidades de accesibilidad que vienen del mercado británico tienen entre 39 y 45 años y están buscando experiencias mucho más allá de visitar museos. Están incluso buscando experiencias de festivales de música, están buscando experiencias, antes estabas mencionando el paddle surf, también por la zona de Girona, temas de buceo adaptado, es uno de los principales puntos en Cataluña, el buceo adaptado está muy bien trabajado. Y entonces eso es claro, el dato es algo que puede hacer que cambie el sector. Y me encantaría decir, si aquí nos ven los destinos, que no tengan miedo en sus encuestas de satisfacción de preguntar si tiene alguna necesidad de accesibilidad, porque te va a dar una información clave y van a ver que mínimo 1 de cada 10 turistas van a tener una necesidad de accesibilidad universal. Nos están viendo, nos están viendo y además nos están viendo los 5 continentes. Yo aquí añadir tan solo, porque estoy 100% de acuerdo con Miguel, 100%, primero que dato mata relato. Por tanto, hay que tener datos. Y el estudio que han hecho yo creo que es de un alto valor, porque es de los primeros y tenemos que utilizarlo y debemos darle todo el valor que tiene. Y segundo, también dar valor a lo que está haciendo Segitur, porque Segitur ha impulsado en los DTIs la vertiente de accesibilidad y estos se han tenido que poner las pilas, porque al final eran datos, sensores, no sé qué, tal, vías verdes, todo súper bien, súper bonito, cargadores, tal. Vale, y ya le han dicho, ¿y accesibilidad qué hacéis? Y todos han dicho, hostia, ¿qué hacemos? Y sí que han empezado primero, ¿qué tenemos que hacer? Pues han ido pues a diferentes instituciones, a nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Pero Segitur ha hecho un impulso, porque al final, aquí donde estamos, si no hay obligación, la gente va más o menos esquivando. Pero cuando empieza a haber obligación, los DTIs se han puesto las pilas, todos los DTIs se han puesto las pilas, y nosotros los principales destinos que trabajamos, de esos 30 y pico destinos, la mayoría son DTIs. Por tanto, aquí también decir una lanza a favor de Segitur, que está haciendo una buena tarea en impulsar y obligar a los destinos. Hablabais de datos y de relatos. Os quiero preguntar luego por algo que me parece fundamental y que creo que hay una gran deficiencia en el sector, que es por la comunicación del sector y poner en valor lo que estáis haciendo. Pero luego os pregunto sobre ello. Vosotros, ¿cómo estáis viendo los retos? ¿A qué nos enfrentamos? ¿Qué tenéis en la cabeza? Pues mira, Fernando, tú no das puntadas sin hilo. Y tú has provocado esta mesa para juntar a 4 personas que yo, mientras las estoy escuchando, mi cabeza está en ebullición, encontrando sinergias con ellos. Esto va de colaboración. No puedes hacer
otra cosa, porque la tecnología hoy en día es colaborativa. Yo me tengo que sentar con estos señores para hablar de cómo podemos intercambiar todo nuestro feedback, todo nuestro background que llevamos. Y que es mucho. Y además de todo... Y si os dais cuenta, sois todos complementarios. Efectivamente. Porque esto no va de que uno sea el machito y se lo lleve el primero. No. Esto va de colaborar. Y yo necesito escuchar a las personas, y nuestro equipo necesita escuchar a las personas. Fíjate cómo será que el otro día uno de nuestros ingenieros, Jorge Pasamar, pues comentaba que tiene un compañero de piso que es guía turístico en Alcalá de Henares. Y resulta que va enseñándole la ciudad a la gente. Entonces comento que se encuentra en ocasiones con personas mayores o personas con movilidad reducida y como me dice Jaume, hay que meter a todos en el mismo saco y estamos viendo las estadísticas que está dando en UK Miguel, pues que lo del exoesqueleto le vendría genial porque mantendría la coherencia del grupo y la velocidad y la rapidez para poder hacer un buen servicio, prestar un buen servicio. Y eso es lo fundamental. Entonces, ¿cuál es el reto? Par 10, juntémonos, sentémonos a hablar, cambiemos cosas. Tú ganas, yo gano, es un win-to-win. En las anteriores mesas, como habrás podido observar, hemos hablado mucho de tecnología y de innovación y siempre hemos visto, y así lo ha reclamado el sector y los profesionales, los líderes que han estado aquí sentados, que precisamente la tecnología es muy importante en la evolución del sector turístico, pero que en estos momentos diferentes profesiones que jamás hubiéramos pensado que estaban en el sector turístico, como informáticos, como diseñadores, como matemáticos, como analistas, están haciéndose un hueco y un papel muy importante en nuestro sector, porque gracias a ellos podemos tener una interpretación de los datos coherente que nos permita generar experiencias y entender los millones y millones y millones de datos que ahora el Big Data está generando. Claro. Y para los destinos. Una cosa que tiene que tener todo el mundo clara. Los Large Language Model, que es lo que conocemos como ChatGPT, Gemini, DeepSeek, etcétera, etcétera, son Large Language Model. Es un montón de cantidad de información que no está depurada. Tenemos que ir a un dato gobernado y tenemos que ir a un dato dentro del mundo del turismo y de las experiencias del turismo que lo metamos en una base de datos. Eso se llama Short Language Model. De tal manera que ahí sí que tenemos la seguridad, que se la tenemos que dar nosotros. Nosotros tenemos que ser éticos, no morales. Éticos y decir, mire señores, esto es lo que hay. Porque aquí ganamos todos. Es que esto es ganar todos. Es bueno para todos. Si le hacemos las cosas bien, habrá mucha cantidad de dinero encima de la mesa que nos tendremos que repartir y haremos más felices a la gente. Si es que es así, estamos en un mundo liberal. No queda otra solución. Me encanta cuando se habla claro. Aurelio, ¿cómo ves los retos que vienen por delante, sobre todo en la actividad que tú haces y en el sector de la accesibilidad? Pues tenemos un reto claro. Trío de eclipses españoles. Y quiero mostraros algo. 100.000 millones de estrellas y una de ellas el Sol, a 20.000 años luz del centro galáctico, es la única estrella que somos capaces de ver eclipsada. Hay un colectivo de más de 200.000 personas en España que no lo van a poder ver. El último eclipse total de Sol que ha habido en España fue en el año 1905. Efectivamente. Hace más de 120 años. Sí, sí. ¿Vamos a permitir que 120 años después este colectivo tan importante siga de espaldas a un evento de este calibre? No sé si sabéis que además ese eclipse, el del 2026, solo se va a poder ver en el mundo en la península ibérica, en una estrecha franja de 300 kilómetros donde va a entrar por Asturias y va a salir por Valencia, aproximadamente 1.200 kilómetros de larga. Y ahí se van a desplazar desde todo el mundo más de 5 millones de personas. El último eclipse total que hemos visto fue en abril del 2024, el famoso eclipse de Estados Unidos. Fue una verdadera pasión la que levantó. Asociaciones como la Fundación Starlight, como la Federación de Asociaciones Astronómicas de España, nos abren los brazos para que actividades inclusivas como la que intentamos programar lleguen a la mayor cantidad de personas que podamos. Y ese es nuestro gran reto, hacer un eclipse de Sol en España inclusivo. Nadie lo ha intentado.
¿Cómo? A través de un sistema de sonificación de audio donde por un bloque salga la voz y por otro salga la melodía, para que en ese desplazamiento de atrás a adelante converja en el momento de la totalidad. ¿Os lo podéis imaginar? ¿Un evento de este calibre? Tuve la oportunidad en el mes de octubre de presentar el Congreso Starlight, donde coincidimos además, y os aseguro que estuvimos hablando del eclipse mucho tiempo. Anteriormente en Soria, en el mes de mayo, también tuve la oportunidad de presentar el Congreso del eclipse. 12 de agosto del 2026, a las 20:27 de la tarde. 1 minuto 40 segundos durará. Entrará por Galicia, no por Asturias. Por Galicia irá un poquito de Asturias. Soy asturiano y no puedo evitarlo. Lo siento con los compañeros gallegos. Será Galicia, Asturias, Castilla y León, sobre todo en Soria y en Zamora. Comunidad de Madrid, muy poquito, serán solamente unos segundos, no se va a ver apenas. Aragón, sobre todo la zona de Teruel, Maestrazgo y Comunidad Valenciana en la parte de Valencia, para terminar en Baleares en los últimos segundos. El último eclipse del que hablábamos, Estados Unidos, movió 80 millones de personas, 80. En España, las últimas cifras dicen que habrá 12 millones de personas más de las que ya vienen en verano a nuestro país. 12 de agosto, Perseidas, Puente de Agosto, temporada alta. Imaginad, lo hemos hablado en la mesa anterior, imaginad lo que eso representa para España. Imaginad en cuestiones de seguridad, en cuestión de sanidad, en cuestión de protección civil, en cuestión de colapsos de las carreteras, en cuestión de atención primaria, en fin, muchísimos aspectos que hemos hablado y que los periodistas tenemos la necesidad y yo creo que la responsabilidad de contar y de informar al mundo, no para alarmar, sino para que precisamente sea un éxito la visualización y se convierta en una experiencia donde además nos contaron grandes expertos y cazadores de eclipses por el mundo que ver un eclipse total de sol es la mayor experiencia vital que puede vivir un humano y que por propia naturaleza, según la estés disfrutando, lloras de la emoción. Si a eso le ponemos música y esa interpretación, podremos llegar, Miguel, a un colectivo que jamás hubiera pensado poder verlo. Fijaros cómo ha evolucionado la experiencia, que hace más de un siglo Albert Einstein puso encima de la mesa la parte empírica de que era el espacio-tiempo y la teoría de la relatividad a través de un eclipse. Y entonces pocos fueron en ese momento con los eclipses que había para poder determinarlo, y ahora estamos hablando de 80 millones, de 12 millones. ¿Veis cómo la vida es una experiencia? La vida es una experiencia, es un juego, y hay que vivirla. Y la gente tiene que salir a hacer las cosas. Vamos a intentar que la experiencia del eclipse sea buena para nuestro país, porque puede ser un auténtico desastre si no hacemos las cosas bien. Aurelio, ¿nos explicas esa maqueta? Esta maqueta está especialmente diseñada para observar el cielo del verano. Veíamos antes una esfera celeste del cielo de invierno. El cielo de verano es una maravilla visual. Y desde UPU lo que queremos es que también sea una maravilla táctil y llena de sensaciones. El cielo de verano está sobre todo adornado por la Vía Láctea, uno de los brazos que tenemos delante de la posición exacta del sistema solar. Aquí, a las personas invidentes, les colocamos la posición del Sol. Pero además está adornado el cielo por lo que llamamos cúmulos globulares, racimos de estrellas, de miles de estrellas, fundamentalmente mayores, viejas, que están unidas por la fuerza menos intensa que del universo, la gravedad. Fijaros si es poco intensa, que lo acabe de vencer. Pero en el ámbito de la cosmología, en el ámbito del universo a gran escala, es capaz de unir gravitacionalmente a miles de estrellas. Eso que observamos a través de los telescopios con una capacidad visual, cuando se carece, aquí tenemos su representación. Estos son los cúmulos globulares del verano. Aquí podemos ver la posición de nuestro sistema solar y por qué, cuando miramos al Sol, incluso en cielos oscuros, hay tanta luz. Estamos viendo la luz que proviene de las estrellas del centro galáctico. Y aquí, en un amarillo un poco intenso, reflejamos ese efecto. Fijaros,
También somos capaces de transmitir conocimiento y sensaciones a personas que no pueden ver las maravillas del cielo nocturno en una noche de verano. Esto es lo que representa este modelo. Miguel, ¿cómo lo ves? Vaya sorpresa, ¿no? Maravilloso, ¿eh? Una maravilla. Vaya sorpresa, ¿verdad? Así es. Por eso queríamos tener a Aurelio hoy aquí en Movistar, para que nos contara un poquito que hay esperanza, que las cosas se pueden hacer, que se pueden ver, que podemos enseñar y que podemos evolucionar. De hecho, es un claro ejemplo de esa evolución, no solamente con estas maquetas y con su aprendizaje, sino también, por ejemplo, con los exoesqueletos que nos ha traído Alberto, o con la nueva aplicación que nos ha traído Jaume, o con todo lo que están haciendo desde Tour for All. Cierro esta mesa después de hora y pico de conversación con estos 4 grandes líderes. Esta cuarta mesa, turismo accesible e inclusivo, la igualdad como valor diferencial, y lo voy a hacer haciendo que cada uno de nuestros invitados lance un mensaje, cada uno a su cámara. Vamos a empezar por Aurelio Fernández, CEO de Un Paseo Inclusivo por el Universo. Mensaje a esa cámara. Básicamente, familias, la astronomía es para todos, la ciencia es para todos. Y desde Un Paseo Inclusivo por el Universo no vamos a dejar nuestro empeño en llevar la ciencia, llevar el espectáculo del cielo allí donde se nos pida. Así que disfrutar de cielos despejados y sobre todo disfrutar de esta ciencia que es la astronomía, que puede incluso potenciar desarrollos locales y vocaciones científicas. Aurelio, muchísimas gracias. Gracias por haber venido, de verdad. Muchas gracias. Y sobre todo, cogeros nota, Un paseo inclusivo por el universo. Anotadlo bien, contactar con él, porque seguro que vais a vivir una experiencia única. Aurelio, muchas gracias. A vosotros por llamarnos. Alberto, un mensaje a aquella cámara. La tecnología está para hacer el bien. No puede ser de otra manera. Y tenemos que vivir experiencias. Disponer de un exoesqueleto es una solución tecnológica que lleva transversalmente montones y montones de soluciones tecnológicas. Y entre todos lo vamos a conseguir, porque lo que queremos es el bienestar de nuestra sociedad, y cualquier tipo de persona con su circunstancia cabe dentro del mundo de la tecnología y también cabe dentro del mundo de los exoesqueletos. Así que animaros a tener experiencias, porque será la vida mucho más disfrutona. Alberto Pérez, CEO de WhatAI, muchísimas gracias por haber venido. A ti. Y sobre todo por esa tecnología que estáis creando. Muchísimas gracias. Jaume Marín, CEO de Bing Consultios. Un mensaje a esa cámara. Pues para mí, una cosa después de este debate, que la accesibilidad es imprescindible para el 10% de la población, es necesaria para el 30% de la población, pero es útil para el 100% de la población. Sí, señor. Por tanto, esto es muy importante. Y si queréis hacer algo, hacer algo. Todo el mundo puede hacer algo. Hacerlo por los ODS, para la sostenibilidad social, hacerlo por la sostenibilidad económica, pero también hacerlo por vosotros, porque nos vamos a hacer serios, porque vamos a tener algún familiar que va a tener alguna dificultad, porque vamos a tener algún amigo que va a quedar en silla de ruedas, y por tanto hacerlo por vosotros, porque más pronto o más tarde nos va a hacer, pero hacer cosas. Nosotros desde PROA ponemos la herramienta tecnológica, ponemos este espacio de datos, que quiere ser el espacio de datos más grande de España, y ponemos colaborativamente a todo el mundo, por tanto, hacer cosas. Bing Consultos, anótate bien, la app es PROA Accesibilidad Turística. Sí, es gratuita y además tenéis detrás a un equipazo de gente que os va a acompañar, que os va a asesorar, que van a hacer su labor de consultoría y sobre todo que os van a impulsar un poquito en hacer mejor las cosas y en hacer accesible vuestros destinos. Así que, Jaume, muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y Miguel Carrasco, director del área de turismo de Impulsa Igualdad Tour for All, a esa cámara. Estamos en el momento del cambio, estamos en el momento de avanzar colaborativamente hacia una transformación del sector turístico. Y hablando de la comunicación, es súper importante comunicar de una manera veraz, de una manera inclusiva, y como ha hecho Fitur desde hace 3 años, este año, el viernes, tendremos la sección Fitur for All, la única sección dentro de una feria de turismo en el mundo que apuesta por el turismo accesible. Por tanto, vayamos de la mano hacia la transformación del sector y hagamos que las personas puedan realmente viajar donde quieran viajar.
En Fitur estarán los 4. ¿Vosotros dónde estáis? Pabellón 9. Pabellón 9. Alberto, Pabellón vosotros, 9. pabellón 9. Jauma. El 12. En el 12. En el 9. En el 9, claro, si es que lo tenemos todos en el pabellón 9, y entre el 9 y el 12 estamos todos. Así que no dudéis en venir a Fitur y en descubrirles, en estar con ellos, en hablar con ellos y sobre todo en poner los ojos en lo que están haciendo, porque son ellos los verdaderos líderes de este sector y los que te pueden ayudar a impulsarte a crecer y hacer un mundo mejor y más accesible. Vamos a llegar al final de esta cuarta mesa, invocando que el turismo es un derecho de todos y recordándote que aún nos queda una más en este lunes previo a Fitur. Nada, estamos ya a 48 horas de que comience la 46 edición de la feria de turismo más importante del mundo. El miércoles a las 10 de la mañana inaugurará y abrirá sus puertas un certamen donde México es el país invitado y donde podrás disfrutar de 9 pabellones, 69.000 metros cuadrados, de ese pabellón 12, que es el pabellón del conocimiento, un nuevo pabellón y una nueva estrategia donde se impulsan los destinos a través de la innovación y de la gestión, y además podrás disfrutar de la oferta de más de 11.000 expositores que reúnen al universo del mundo del turismo, a los 5 continentes. Y mientras tanto, mientras se abre Fitur, puedes estar viendo Movistar Plus y ver estos debates, estas conversaciones Fitur 2026, que además luego del 21 al 25, del miércoles al domingo, podrás seguir viendo en la plataforma Live Connect traducida a tu idioma. Así que no dejes de conectar con Fitur, no dejes de conectar con Miradas Viajeras y con Movistar Plus. Te veo en un ratito con la quinta mesa. Hablaremos de clubes de producto, hablaremos de gastronomía y hablaremos de cómo España sigue creciendo en esa forma de comunicar y de contar historias, en ese storytelling que va a hablar mucho de nuestro aspecto culinario, aquí en Movistar Plus. Miradas Viajeras, Magazine, Negocios Televisión.